Buen día. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias. Gracias por estar este domingo por la mañana con nosotros, Día del Padre. Que Dios bendiga a cada padre que esté escuchando esto, a cada papá, a cada viejo, ¿sí? Que Dios lo bendiga ricamente. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias. Utilizamos este método por este tiempo de pandemia, el cual nos permite poner en práctica la segunda ley fundamental. La primera, amarás a Dios con todo lo que sos y a tu prójimo como a vos mismo. Cuando vos te cuidás, estás cuidando a tu prójimo, y eso está bueno y es 100% bíblico, ¿sí? Eh, Bendecido, bendecida mañana, bendecido día para a los papás que nos están viendo, que Dios los bendiga ricamente. Oramos y empezamos con lo que tenemos para esta mañana, la clase de la escuela dominical y el tema de esta mañana. Oramos, amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás. Gracias por tu mano de bendición en cada una de nuestras vidas. Vos sabés que nosotros siempre pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y vos nos perdonás. Eh, Cada vez que oramos, vos estás escuchando. Y cada vez que pedimos, vos estás allí. Y donde hay dos o más reunidos en tu nombre, vos estás en medio. Gracias por todo lo que tenés para nosotros. Gracias por tu mano de bendición, de cuidado, de protección. Te damos gracias por los papás que están escuchando. Gloria a tu santo nombre. Qué buen diseño de familia, ¿no? Papá y mamá, ¿sí? Y es el modelo que vos dispusiste para nosotros, ¿no? Dejarás a tu padre y a tu madre y serán uno, ¿no? Cuando mamá y papá se unen. Bueno, gracias por todo lo que tenés para nosotros. Bendito eres por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla, escudriñarla, ponerla en práctica, leerla, memorizarla, atesorarla en nuestro corazón. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer veíamos como un tal Manuel Belgrano, ¿no? Y daba su vida por la patria y todo lo que conlleva la celeste y blanca en nuestros corazones, ¿no? Y cómo nos identificamos y cómo muchos entregaron su vida, ¿no? Bueno, cómo son denominados patriotas, ¿no? Como la historia, ¿no? De nuestra querida y amada patria. También nosotros somos de una patria celestial, ¿no? Y Jesús entregó su vida en favor nuestro. Y Él nos mostraba una forma de vivir distinta, ¿sí? Amando al prójimo como a uno mismo, a Dios como con toda, ¿no? Y nosotros estamos viendo y estudiando y tratando de entender, ¿no? ¿Qué tiene para nosotros la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19? Y en este tiempo, en esta mañana, hoy, vamos a ver lo que la palabra tiene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 23 en adelante. Los que pusieron por título lo denominaron el alboroto en Éfeso, ¿sí? Y te voy a leer algo que aconteció allí en Éfeso, ¿sí? Y con un artesano, eh, capaz que era el líder del gremio, ¿no? De los que laburaban ahí con plata, ¿no? ¿Sí? Un tal Demetrio. Si me acompañás y leemos, después vas a ver en el desarrollo de la hoja de la escuela dominical todas las preguntas que hay para aprender, desarrollar, ¿sí? Responder. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 23 en adelante. Hubo para aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, y hemos aprendido, sí, que el camino con C mayúscula somos nosotros, así nos conocían, sí, luego fuimos conocidos como cristianos. Bien, porque un platero llamado Demetrio, ¿y qué hacía Demetrio? Que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Hasta acá la lectura después sigue, ¿sí? Hasta el versículo 41, porque va a intervenir un escribano, va a haber una turba, va a haber muchachos encolerizados, ¿no? Va a haber gente que gritaba y por mucho tiempo, en un par de horas, y la multitud, y van a empujar todo lo que vos podés leer en la palabra de Dios. Lo que yo te quiero mostrar es que eh, se habla de un disturbio en Éfeso, el versículo 23, ¿sí? Y la historia de un platero, un artesano que se llamaba Demetrio, que trabajaba con plata y hacía templecillos de la gran diosa Diana, ¿no? Y y daba mucha ganancia. Acá está el problema, la plata. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que daba no poca ganancia a los artífices, versículo 24, y el versículo 25 dice, de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Sí? Versículo 24, ¿sí? No poca ganancia, versículo 25, obtenemos nuestra riqueza. Y después vos vas a ver, y yo te aliento a que veas la clase de escuela dominical y la contestes, vas a ver que el asunto, el problema es por la guita, por la plata. Acá no hay, como veíamos con anterioridad, un problema de ellos son judíos, nosotros somos romanos, ¿no? De identidad, de raza, ni de credo ni de religión. Acá el problema era la moneda, que puede ser y estar disfrazado, ¿sí? Por un asunto de religión. ¿Por qué? Porque veían cómo era el trabajo de Pablo y el resultado de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Fíjate cómo dice el versículo 26. Pues veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, claro, venimos hablando de Atenas, de Corinto, de todos los viajes que hizo Pablo en ciudades por ciudad, ¿sí? Lugar por lugar. ¿Sí? Veis este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. ¿Qué hizo Pablo? Hizo Pablo que predicó el Evangelio. La gente se iba apartando, ¿sí? Fíjate lo que dice el versículo 26. Casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos, ¿no? Y eso lo veíamos Atenas. Dios no habita en un lugar hecho de manos de hombre. Bueno, acá este Demetrio decía que mucha gente, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Qué bueno es ser conocido por el resultado de la predicación del Evangelio, ¿no? Y acá tenemos el resultado. Mucha gente se ha apartado. ¿De qué? De la creencia, ¿sí? De creer en Diana, en los dioses que andaban dando vuelta, al Dios no conocido en Atenas, y se volvían al único y verdadero. Y se apartaban del uso y costumbre, ¿no? Y se volvían al Dios verdadero, ese que predicaba Pablo, ¿no? Y acá Demetrio da el resultado de lo que veníamos estudiando sistemáticamente, ¿sí? En el lugar de religiosos, ¿sí? En la sinagoga, en el templo, o en los lugares no religiosos, ¿sí? En la escuela de uno llamado Tirano, en la casa de Justo, que justo estaba al lado de la sinagoga, ¿no? Lugar religioso, lugar no religioso, en las plazas, ¿en dónde? En la facultad, en la plaza de tu trabajo, en donde sea que vos estés.
predicar el Evangelio. Y Demetrio decía, muchos se han apartado, no solamente en la provincia, en Éfeso, sino en toda Asia. Y acá vamos a ver en el versículo 27 tres cosas que nos dicen Demetrio, ¿sí? Sobre lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Y no solamente, dice Demetrio, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. El negocio de los plateros, los que hacían el templecillo de la gran diosa Diana, ¿no? Y acá es el primer problema. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, primera historia, ¿sí? Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado por nada, según la ponencia de Demetrio, ¿sí? El primero, que el negocio de ellos venga a desacreditarse. El segundo, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. El tercero, que comience a ser destruida la majestad de aquella. Gracias a la palabra de Dios predicada, ¿no? A través de, del Evangelio que proponía Pablo, ¿no? Y muchos en aquel tiempo de los que lo acompañaban, ¿no? Apolos, ¿sí? Qué sé yo, todos los que estaban con él, ¿sí? Aquel y Priscila, todos los que estaban allí predicando el Evangelio, se veían, ¿sí? Se veían como aquellos que atentaban, ¿sí? Contra el negocio de Demetrio, ¿sí? Ya sea que se viniera a desacreditar el negocio de Demetrio, que el gran templo de la diosa Diana sea estimado en nada, ¿sí? Y que la grandeza de aquella, ¿sí? Viniera a ser nada, porque ella era venerada por todo, dice la palabra de Dios, ¿no? Que la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, ¿sí? Después vamos a ver lo que pasa, y está buenísimo, ¿sí? Lo que va a pasar eh, de la mano de la multitud, de Alejandro, de los que van a intervenir. Pero yo hago énfasis en esto, ¿no? Es cuestión de moneda de plata. Y eso no ha cambiado hoy en nuestros días, ¿no? Eh, Muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que no abre los casinos? ¿Por qué no se abren las iglesias, ¿no? Y relacionado con la colecta y con la moneda, ¿no? Uno puede pensar lo que sea. Lo que yo te digo que en este momento y en este lugar y en este contexto era cuestión de plata, cuestión de plata. Que ellos veían que lo que les daba ganancia, lo que les daba riqueza, estaba siendo amenazado por el Evangelio. Y el Evangelio que nosotros hasta el día de hoy predicamos, no nuestro Evangelio, sino la palabra de Dios, el único Evangelio, ¿no? Como decía Pablo, el Evangelio es uno. Y, y todos los peligros del oficio, y todo lo que venía del desprestigio, y que la majestuosidad de Artemisa, ¿no? De Diana, venga a ser en nada, venga a ser tenida en nada, eso es lo que amenazaba el Evangelio, lo que le amenaza el Evangelio hasta el día de hoy. Si me permitís, vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Y, y nos dice y nos habla del reino de Dios. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la palabra de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nosotros entendemos, ¿sí? Que no es comida ni no es bebida, no es la moneda, no es la plata, ¿sí? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no?
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que nos trae, ¿sí?, el reino de Dios para nosotros. En aquel tiempo se veía tambaleando la fuente de riqueza de los artesanos que allí estaban, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y Demetrio a la cabeza en la ciudad de Éfeso, ¿sí?, donde estaba el templo de la diosa Artemisa, de la diosa Diana. La contraposición de la palabra de Dios con el negocio. ¿Eh? Y eso para hablar se puede desparramar para cualquier lado, ¿no? ¿Hasta dónde la palabra de Dios es negocio? Bueno, ahí no me voy a meter. Yo sé que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo creo, y lo vivimos como todos los que estamos allí y estamos viendo esta afirmación, este mensaje. La palabra de Dios en esta clase de escuela dominical tiene cosas espectaculares. Te insto a que la descubras, que la sigas, que la veas, ¿no? Muchas cosas hay, muchos disparadores y muchas cosas para completar. Que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Si sos papá, que Dios te bendiga ricamente, ¿sí?, en este domingo. Festejá este hermoso domingo que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Tomá nota, contestá las preguntas de la escuela dominical. Y hoy por la tarde-noche, ¿sí?, vamos a hablar y vamos a predicar el Evangelio, como todos los domingos por la tarde. Que Dios te bendiga ricamente y gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y solo por este tiempo usamos esta plataforma. Que Dios te bendiga ricamente. Estamos deseosos de volver a estar juntos. Estamos haciendo todo lo posible, ¿sí?, buscando los protocolos y para cumplirlos. Cuando nos diga, allí vamos a estar, ¿sí? Vamos a estar todos juntos. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.